A un millonario le dijeron que su hijo había muerto en un viaje de campamento escolar, pero se negó a creerlo hasta que cavó la tumba él mismo y se quedó paralizado por lo que encontró. El leve rasgueo del lápiz sobre el papel resonaba en la habitación del segundo piso, bañada por la dorada luz de la tarde. Andrew Morrow, de 9 años, dibujaba con atención lenta y reflexiva. Fuera de la ventana, el aspersor giraba perezosamente, rociando el césped recién cortado con finas gotas. El gato gris del vecino yacía tumbado al sol, boca abajo, completamente relajado. Era uno de esos días de mayo tan tranquilos y despejados que parecía eterno. Nadie sabía que sería uno de los últimos días de paz en esta casa. Andrew dejó el lápiz, salió de su habitación y recorrió el pasillo. Cada paso dejaba una suave huella en la mullida alfombra, como el paso del tiempo. Encontró a su padre, Walter Morrow, en su oficina, todavía vestido con un traje azul marino. Un portátil brillaba ante él, con la pantalla mostrando la mitad de un lote de correos electrónicos sin enviar. Walter, director ejecutivo de una importante empresa tecnológica de Seattle, se había entregado por completo a su trabajo desde que su esposa falleció de cáncer, salvo el tiempo que dedicaba cada mañana en el desayuno y cada noche antes de acostarse para compartirlo con Andrew. La escuela primaria Geraisen anunció una excursión de 2 días para los alumnos de 4º grado, con una acampada en un lago a unos 100 kilómetros de la ciudad. No era la primera vez que Andrew se iba de casa, pero sí sería su primera noche sin su familia. Al principio, Walter se negó, la idea de que Andrew durmiera en algún lugar sin seguridad profesional le parecía desagradable. Pero Andrew le rogó: «Me prometes que cuando regrese, faltarás al trabajo este fin de semana y me llevarás a esquiar, como dijiste». A la mañana siguiente, Walter cerró la computadora e hizo su promesa. Diseñó la sudadera azul cielo que Andrew llevaba puesta, sin conexión a internet, pero con un GPS interno y un botón de sos naranja brillante. Walter lo llevó a la escuela en silencio, mientras Andrew escuchaba música clásica mientras su padre seguía concentrado en la carretera. Cuando llegó el autobús, Andrew se unió con entusiasmo a sus compañeros. Walter se quedó en la acera, no solía saludar con la mano, pero hoy se giró, sonrió y levantó la mano en un rápido adiós. La luz del sol se filtraba por la ventana empañada, iluminando los ojos de Andrew. Esa noche, Walter volvió a abrir la cámara del tablero en la mochila de Andrew, un dispositivo compacto camuflado en el tirador de una cremallera para proteger a su hijo del secuestro. Al principio, las imágenes eran normales, los niños bromeando en el autobús, la maestra atendiendo la llamada, el leve rugido del motor. Pero al minuto 42, el vídeo se congeló, la señal se cortó y luego nada. Antes de que pudiera hacer un diagnóstico, sonó su teléfono. «Señor Morrow», comenzó una tranquila voz masculina, «lo siento mucho. Hubo un accidente en el lago durante un paseo en canoa. Una de las embarcaciones volcó y hemos confirmado que es su hijo». El café de Walter se derramó sobre el escritorio en estado de shock. Esto era solo el comienzo de una tragedia tan perfectamente orquestada que enmascaraba una fractura imprevisible, una fractura de la que una aterradora verdad emergería de la oscuridad. Nos dijeron que el cuerpo había sufrido un trauma severo tanto por el impacto inicial como por la exposición prolongada al agua, y pensamos que ver algo más perturbador solo atormentaría a la familia. Walter no dijo nada, pero su mirada se detuvo en la bisagra del ataúd, como esperando que revelara algo que no le decían. Se preguntó en silencio por qué parecían tan asustados al pensar que viera a su propio hijo. Cuando por fin llegó su turno, Walter habló con voz tranquila y serena. «A mi hijo le encantaba el silencio», dijo. «Quizás por eso no hablaré mucho hoy». Entonces se quedó paralizado mientras un compañero de clase de Andrew rompía a llorar. Una madre a su lado le entregó un pañuelo sin dudarlo. Los dolientes se acercaron, depositando coronas y flores en el ataúd. Walter los acompañó, dando un paso adelante para asomarse. Su mano se congeló en la bisagra derecha, donde la tapa se unía a la caja. Un rasguño irregular, de casi 2,5 centímetros, revelaba el metal crudo. Parecía como si alguien hubiera forzado la tapa y la hubiera cerrado de golpe. No la tocó, sino que la contempló hasta que se le hizo insoportable la respiración. Más tarde esa noche, su apartamento estaba iluminado únicamente por una lámpara de cocina y la luz de su portátil. Sobre la mesa yacía una carta de condolencias de la Academia Geraisen, impresa en relieve y nítida, hasta que Walter leyó la última línea. Habían escrito mal el nombre de su hijo, Andrew Jamieson Morrow.
Jameson, no Jamieson. Una errata, quizá, pero parecía un clavo clavado en una pared de yeso que se agrietaba por todas partes. Reprodujo la grabación de la cámara del coche de Andrew, escaneando las marcas de tiempo una tras otra. El primer clip mostraba a estudiantes riendo subiendo a un autobús. Andrew, con los auriculares puestos, se giró para sonreírle a un amigo. En el minuto 42, todo se detuvo, ni sonido ni imagen. Walter revisó los registros del sistema, ningún fallo técnico ni corte de luz. Alguien había desenchufado la cámara a propósito, borrando todo rastro del viaje. Se inclinó sobre la consola, con la mirada fija en un mapa lleno de recuerdos de cada lugar que él y Andrew habían visitado. El lago donde supuestamente ocurrió el accidente era solo un punto lejano, pero el GPS de Andrew no mostraba ninguna ruta que condujera a él. Walter se desplazó hasta la última imagen antes del apagón. Andrew miraba fijamente al objetivo, con la mano en el casco. Sus gafas reflejaban un camino de tierra, no la carretera por la que decían haber pasado. En el silencio de su dormitorio, Walter susurró, nunca fueron allí. No durmió. A las 8 de la mañana, estaba en la comisaría del condado de West Hill, exigiendo el informe del accidente. Ante la vacilación del agente, Walter presentó su declaración jurada federal. 15 minutos después, se fue con un informe de 6 páginas tan incompleto que no incluía coordenadas, cronología ni testigos, solo un espacio en blanco donde deberían haber estado los detalles cruciales. Esa tarde, Walter condujo 145 kilómetros hasta el lago Arrowpine. El letrero en la puerta oxidada decía, propiedad privada, prohibido el paso. No había carretera, ni caseta de vigilancia, ni señales de autobuses ni de estudiantes. En una gasolinera cercana, preguntó a un lugareño, quien le explicó que el lago llevaba 3 años seco, pues sus aguas habían sido desviadas por una presa. De vuelta a casa, Walter tachó el lago Arrowpine con tinta roja en su mapa de papel. Luego, introdujo el GPS de la mochila de Andrew en su sistema, trazando la verdadera ruta de un viaje que ahora sabía que era falso. Walter se quedó de pie en la acera, despidiéndose de su hijo mientras el autobús se alejaba, con el motor retumbando hacia el suroeste por la autopista. Tras 27 minutos, el vehículo se desvió de la carretera principal hacia un camino rural sin nombre, pasando sin ningún puesto de control ni cámaras. A las 8:09 de la mañana, la señal GPS se cortó por completo, no se encontró señal, salvo una señal coordinada cerca de un almacén abandonado, declarado oficialmente vacío desde 2011. Walter amplió el mapa y se dio cuenta de que este lugar estaba a casi 80 kilómetros del lago Arrowpine. No había lago ni agua, solo caminos de tierra rojiza, polvorientos y flanqueados por árboles podridos. Reprodujo los últimos momentos con la cámara de su hijo. A las 12:42:17, Andrew estaba sentado mirando por la ventana, con el viento alborotándole el pelo, y el reflejo en el cristal revelaba ese mismo camino desolado, nada como un paseo panorámico. El silencio invadió a Walter mientras contemplaba la imagen congelada. Entonces cogió el teléfono y llamó a un antiguo contacto, Clara Dorsey, exagente del FBI. Cuando ella contestó, no hizo ningún gesto de cortesía, simplemente dijo, necesito encontrar a alguien. En ese momento, una verdad empezó a cristalizar en su mente. Había pasado una semana desde el funeral, y Walter no había pegado ojo, no por el dolor, sino por las pequeñas absurdeces que le impedían descansar, el segundo nombre de su hijo mal escrito en el certificado de defunción, un leve arañazo en la bisagra del ataúd y la pregunta apagada de un asistente del funeral, ¿lo abrirá? No lo recomiendo. Conocía los límites de la ley, una exhumación sin orden judicial era imposible. Si esperaba, la verdad permanecería enterrada. Bajo un cielo sin luna, Walter regresó al cementerio a medianoche. Llevaba un abrigo negro, guantes de cuero y una capucha bajada para ocultarle el rostro. No había cámaras observándolo, ni testigos allí, solo él y la tumba recién cavada de su hijo. La pala golpeó la madera con un crujido sordo mientras cavaba, hasta que finalmente logró abrir el ataúd. Dentro, el ataúd estaba vacío, no había cuerpo, solo una capa de tela blanca presionada contra la madera, como si estuviera colocada allí para guardar las apariencias. Walter se tambaleó hacia atrás, con un sudor frío en las sienes. En el aire gélido, comprendió lo impensable, Andrew no estaba muerto. No fue un accidente ni un ahogamiento. Fue un secuestro. No llamó a la policía ni a los medios.
Sabía cómo trataba la ley los ataúdes vacíos y los vídeos borrosos, meras especulaciones. Pero tenía algo más fuerte, un instinto paternal que le martilleaba el pecho, insistiendo en que su hijo seguía vivo. Al amanecer, Walter se sentó frente a 3 pantallas en su apartamento de un rascacielos. Una mostraba la última señal GPS de la mochila de Andrew, otra un mapa topográfico de Washington, D.C., y la tercera una ventana en blanco esperando la más mínima pista. Redactó un correo electrónico: necesito los expedientes completos de personal de Geraisen de los últimos 6 meses, daré preferencia a cualquiera contratado fuera de los canales oficiales de recursos humanos. Unos minutos después, llegó una respuesta de Reddick, un hacker de perfil bajo con vínculos con la CIA. Por el doble de la tarifa habitual, entregaría todo con prioridad. Walter no regateó. 2 horas después, los archivos empezaron a llegar en masa. Apareció un nombre, Nathan Boyd, asistente extraescolar a tiempo parcial, con un contrato de 7 días del 8 al 14 de marzo, la misma semana en que Andrew desapareció. No tenía número de seguro social válido, ni comprobante de identidad, ni foto. Tenía una dirección de alquiler temporal en Spokane, a más de 480 kilómetros de la escuela. Los pagos se canalizaban a través de un fondo no revelado. Reddick llamó en menos de 1 hora. Boyd había sido investigado por trata de personas en 2018 en Nuevo México, no se le había condenado por falta de pruebas. Sin embargo, había imágenes de vídeo borrosas. Walter ordenó que se enviaran de inmediato. Abrió el expediente y se quedó paralizado, un niño, cabizbajo y con las muñecas atadas, metido a la fuerza en un contenedor de basura. La chaqueta, azul claro con franjas reflectantes diagonales, era exactamente igual a la de Andrew. Esa noche, Walter condujo hasta el almacén abandonado, tal como indicaba el GPS. Sin electricidad, sin vida, solo aire viciado y huellas frescas en el suelo polvoriento. Tras una lona azul, en un rincón, descubrió una puerta de acero oculta. Con una palanca en la mano, la abrió y reveló una escalera que descendía a la oscuridad. Cada paso que daba lo dejaba con un olor a humedad y sangre seca. Arañazos en la pared. Bajo la luz de su linterna, un mensaje garabateado: no quiero que me vuelvan a secuestrar. Se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras el corredor se extendía en sombras y la primera mentira se desplegaba ante él. De vuelta a casa a las 3 de la madrugada, con la ropa embarrada y las manos manchadas de mugre, Walter pasó por alto el dormitorio y la ducha. Se sentó frente a su ordenador y reabrió el archivo de la escuela Geraisen. La puerta del sótano no había sido construida para un solo niño. Esto era una red, una conspiración, un mundo oculto, y él lo seguiría, por muy oscuro que se pusiera. Formaba parte de un sistema que funcionaba bien antes de que Walter reabriera los archivos de personal de Geraisen. Esta vez, clasificados por año, los resultados revelaron que, en los últimos 7 años, se había producido un promedio de 1 a 2 muertes de estudiantes al año. Cada muerte se clasificó como accidente, ahogamiento, accidente de autobús, caída por escaleras, shock anafiláctico, todos ellos registrados como incidentes aislados. Walter anotó los nombres de cada estudiante, 11 en total, y luego comenzó a investigar a sus familias en redes sociales, archivos de periódicos e incluso en la lista de contactos interna de la Asociación de Padres y Maestros, PTA. Lo consideró innecesario, pero necesario. Esa tarde, Walter estaba sentado solo en un pequeño café a las afueras de Tecoume. Las 3 sillas a su alrededor estaban vacías. No tenía ni idea de quién vendría, si es que alguien lo haría. La primera en llegar fue Maggie Ruiz, una madre soltera de unos 30 años, con un abrigo gris y ojeras, como si no hubiera dormido en días. ¿Eres el padre de este niño, Andrew?, preguntó. Walter asintió. Ella se sentó, agarrando su taza de café, pero sin beber. Mi hijo se llamaba Mateo. Murió en 2021. Dijeron que fue un accidente de autobús, pero no pude verlo por última vez. Fue un funeral con el ataúd cerrado, dijeron que su cuerpo estaba muy quemado, pero nunca olí humo. Nadie en el hospital confirmó nada. Hizo una pausa, sus ojos se enrojecieron. Y sé que no fue el primero. Walter no hizo preguntas. Simplemente le entregó la lista, 11 nombres, cuidadosamente impresos. Maggie la miró fijamente, temblando. Su dedo señaló 3 nombres más. Me contactaron una vez, murmuró,
Pero después de un rato, silencio. Esa noche, Walter regresó a su oficina. Debajo de la puerta había un sobre, sin remitente ni nombre del destinatario. Dentro había una memoria USB negra, sin etiqueta ni nota, solo un dispositivo pequeño y extrañamente impecable. Encendió su portátil secundario, el reservado para analizar datos sospechosos, y conectó la memoria USB en modo de alta seguridad. Solo había una carpeta con un nombre inquietante, Inventario 17 dentro, una hoja de cálculo enumeraba el nombre, la edad, la fecha de desaparición, el código de identificación, el estado y la categoría de exportación, G1 a G3 a G5, de cada niño. Leyó cada línea. El nombre de Matteo, el hijo de Maggie, aparecía en la línea 4, bajo la clasificación G2, con una nota, compatible, fácil de gestionar. Cuanto más caminaba, más frío sentía en el estómago. Fila 17, Andrew Jordan Morrow, G5, estado, vivo, premium, aislado del grupo. Walter no pudo respirar durante varios segundos, sus manos temblaban, no por miedo sino por un shock que le llegó directo al corazón. Abrió el archivo titulado Imagen 16 archivos de imagen numerados del 0 al 17. Cada uno mostraba a un niño, de rostro pálido y ojeras, bañado por una luz estéril. Algunos tenían los ojos cerrados, otros miraban fijamente hacia un rincón de la habitación. Algunos compartían las mismas paredes de hormigón descascarillado, la misma rejilla metálica y la misma bombilla desnuda colgando del techo. Dossier Negrados 17, Andrew tenía los ojos muy abiertos, sin sangre ni lágrimas, pero el miedo era palpable. Miraba a la cámara como si supiera que su padre lo vería algún día. Walter se levantó, pero sus piernas cedieron, se desplomó en el suelo, todavía agarrando la pantalla. Sin lágrimas, solo una mano agarrando la sudadera azul que Andrew había colgado sobre su silla. La oficina estaba en silencio, salvo por el zumbido de la cámara de seguridad. Walter miró directamente al lente y dijo con los dientes apretados, «Revolveré cada centímetro de este mundo y traeré a mi hijo a casa». En la oscuridad de su oficina, la única luz provenía de la pantalla del ordenador, donde docenas de archivos, nombres y códigos cifrados se reflejaban en la tabla de datos extraída de la memoria USB. Se detuvo en una sola foto, dos niños, uno en la sombra, el otro claramente visible. La niña estaba junto a Andrew, pálida, con las manos atadas con bridas blancas, y en la espalda, con rotulador rojo, alguien había escrito B. Grant, 23 de febrero. Walter entrecerró los ojos y examinó cada detalle con lupa, la textura de la pared de hormigón, el tenue rayo de luz que se filtraba por una rendija de la puerta, incluso la sangre seca cerca de los pies de los niños. Todas las pistas apuntaban a una verdad, esta no era una foto manipulada. Y la niña, Elsie Grant, era la única pista verificable que tenía. Consultó la base de datos de personas desaparecidas. Efectivamente, Elsie Grant, de 12 años, había desaparecido durante una excursión escolar a un museo cerca de Seattle, nunca la encontraron. Walter se apoyó en su escritorio, una parte de él quería dejarlo todo e ir a buscar a su hijo. Pero sabía que si Andrew estaba vivo, estaba oculto en un sistema móvil y estrictamente controlado. Si Walter hacía demasiado ruido o se equivocaba de dirección, su hijo podría desaparecer para siempre. Cogió el teléfono y marcó un número que no había usado en años. Una voz de mujer respondió, firme y clara. «Señor Morrow. Necesito encontrar a alguien. Se llama Elsie Grant. Tengo una foto de ella, está junto a mi hijo en lo que parece una celda de detención». Un silencio, luego el crujido de papeles. La voz bajó. «Teníamos un expediente sobre ella, pero estaba cerrado. Si tu foto es real, me reuniré contigo, pero te advierto que acabas de abrir una puerta enorme, y muy peligrosa». Walter volvió a mirar la foto en la pantalla. La silueta de Andrew se perdía en la oscuridad, pero la chica a su lado, Elsie, era la clave. Y no tenía otra opción. «Tengo que averiguar dónde tienen retenidos a estos niños». Clara conectó la memoria USB a su portátil. Unos minutos después, se abrió un programa de cifrado de datos de ubicación, dejado por el remitente, pero oculto tras capas de enmascaramiento de identidad. Escribió una serie de comandos y las coordenadas aparecieron en la pantalla, indicando la última señal conocida, incrustada en la imagen 15. El fondo le resultaba inquietantemente familiar, era exactamente donde estaban Andrew y Elsie. «Es el centro Hollow Creek», murmuró Clara, frunciendo el ceño.
Un centro de rehabilitación juvenil, autorizado por una fundación privada. Se investigó por abuso de estudiantes, pero no se encontraron pruebas. Walter entrecerró los ojos. ¿No era este lugar una antigua fábrica? Exactamente, coincidió Clara. Lo renovaron en la superficie para convertirlo en un centro de rehabilitación conductual, pero bajo tierra es raro, tiene más sótano del que permite el diseño estándar. Encontré unos planos en los archivos de la ciudad, y el ala este no está etiquetada, solo marcada por códigos internos. Mostró un mapa en 3D. Una línea roja indicaba un pasadizo subterráneo que conectaba las instalaciones con el dormitorio de la escuela Riverside, donde Andrew había estado matriculado. Esto no es solo un centro de detención, dijo Clara, mirando a Walter a los ojos. Es un centro de transferencia. Walter se aferró al brazo de su silla. ¿Quieres decir que la escuela, donde se supone que los niños están seguros, estaba trabajando con esta gente? Crucé los registros de la escuela, las fechas de expulsión o desaparición de los estudiantes coincidían casi exactamente con los registros de transporte cifrados de los datos de Al. La voz de Clara era firme pero urgente. Walter apretó la correa de su maletín. ¿Cómo podría alguien en quien confiaba? Clara lo interrumpió con suavidad, no te equivocaste al confiar en él. Al era un instrumento, pero un instrumento capaz de pensar. El plan que implementó se implementó mucho antes de que la escuela recibiera financiación de la Fundación Nielsen, de la cual Al era el director técnico. Donó dinero a Hallow Creek a través de las llamadas becas educativas. En teoría, todo parece legal. Walter se levantó de su asiento, con los ojos llenos de ira. Todo este tiempo, se escondieron tras la máscara de la reforma conductual para legitimar el secuestro, mientras él dirigía todo el sistema desde la sombra. Clara apagó su portátil. Tenemos que irnos esta noche, antes de que los trasladen de nuevo. A las 11:17, estacionaron a unos 300 metros de Hallow Creek. Clara llevaba el plano del sótano. Walter trajo una linterna potente, una cámara y una grabadora infrarroja. Cruzaron un terreno baldío detrás del centro y se deslizaron por una entrada de servicio asegurada con una vieja cadena. En el sótano, un largo pasillo se extendía ante ellos, las paredes proyectaban sombras irregulares, las luces parpadeaban como luciérnagas moribundas. Al final del pasillo, Clara señaló una pequeña puerta de hierro. Allí está el nivel de detención. Vi el plano filtrado. Abrieron la puerta. El aire olía a antiséptico. 3 escalones más abajo, un estrecho pasillo flanqueado por pequeñas habitaciones a ambos lados, cada una cerrada con puertas de hierro y rejas. Había literas metálicas sobre mantas finas. Había cámaras de vigilancia instaladas en lo alto de las esquinas. En la quinta puerta, Clara se detuvo y miró por la rendija. ¿Hay alguien ahí? Walter dio un paso adelante, y en la penumbra, vio a una niña acurrucada en una cama de acero, con las muñecas atadas y una vía intravenosa conectada al brazo. Su cabello rojo enmarañado enmarcaba la piel pálida, marcada por un moretón oscuro en una mejilla. Clara empujó la puerta y entró. «Elsie», susurró. No hubo respuesta. La sombra de Walter se extendía por el suelo, lentamente, la niña abrió los ojos. Clara se arrodilló para revisar la vía. Le acaban de poner un sedante suave. Walter se arrodilló a su lado. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó en voz baja. La niña forcejeó para separar los labios. «Elsie», susurró, con la voz débil, como si se estuviera alejando. «¿Conoces a Andrew?», presionó Walter suavemente. Un silencio, entonces, casi inaudible, «sí». Luchó contra los malos para salvarme, suspiró, y cerró los ojos. Walter permaneció sentado en silencio junto a la cama de acero. La voz de Clara rompió el silencio, «tenemos que irnos. Pediré refuerzos». La mano de Walter aferraba la foto de Andrew en el bolsillo de su chaqueta. Este chico lo había arriesgado todo para proteger a alguien más. No estaba muerto, seguía aquí, seguía luchando. Su búsqueda apenas comenzaba. «Pero el lugar que necesitas no está en esa lista», dijo Walter, inclinándose hacia adelante. Al echó un vistazo a la habitación en penumbra. «Hay un campamento en Sonora, sin nombre oficial. Lo llaman Arista Sur. Aparentemente es un campo de fútbol americano,
pero por dentro no se necesita certificado de nacimiento. Walter asintió lentamente. ¿Quién lo dirige? Al dudó. Nadie sabe su verdadero nombre. Lo llaman Dumar. En cuanto aparece, todos contienen la respiración. Walter mantuvo la cara impasible, simplemente sonrió. Parece un coordinador confiable. Al lo miró fijamente a los ojos. Este campamento no acepta visitas sin cita previa. Si quieres ir, necesitas una recomendación. Walter guardó la tableta en su bolso. ¿Y tú eres alguien que pueda regalar una? Al hizo una pausa. Depende de lo que esperes de este lugar. Walter dejó su taza de café. Seleccionaron por error a un exrecluta. El chico desapareció después de un campo de entrenamiento en el oeste, en Washington. Necesito asegurarme de que no haya acabado allí. Al sonrió con suficiencia. Este lugar no trae a nadie por casualidad. Si está aquí, alguien lo trajo. Walter se puso de pie. Gracias por tu honestidad. Al rió suavemente. Se necesita más que confianza para cruzar la puerta de Arista. Mientras Walter se alejaba, no miró atrás, pero la mirada de Al lo siguió. El hombre no tenía ni idea de que acababa de ser examinado a fondo, cada palabra, cada pausa, catalogada por un padre que se hacía pasar por inversor. Cuando Walter desapareció del vestíbulo, ya tenía lo que necesitaba, un nombre, Arista Sur, una región, Sonora, y un fantasma, Dumar. No necesitó llamar, solo tenía que respirar a su ritmo, y las puertas se abrirían solas. Después del seminario, Walter no regresó a su hotel. Fue directo a un área de descanso cerca del aeropuerto, alquiló una pequeña habitación y abrió su tableta para repasar cada detalle de la vaga declaración de Al. Si aún no han exportado al chico, considérelo una suerte, sobre todo con Arista South. Sin nombre, sin letrero. Pero si alguien entra, es porque lo dejaron entrar. Una hora después, Clara llamó. Encontré un código de transacción en una red interna vinculada a organizaciones humanitarias falsas. Es un envío especial que salió de Sonora hace 3 días. Su destino final es Monterrey. Walter se incorporó de inmediato. El código coincide con algo de la lista de la unidad USB. Clara tecleó rápidamente y susurró, sí. El código A11X coincide con el asociado al nombre de Andrew. Acaba de reaparecer hace 41 minutos en un puerto secundario de Monterrey. La entrega está pendiente. El escáner térmico detectó que el contenedor se había retirado del lote principal, posiblemente en proceso de transferencia. Walter saltó de la cama. Envíame las coordenadas exactas y prepáralo todo. Salimos para Monterrey, México, a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada, Walter y Clara bajaron del coche plateado de alquiler, ahora cubierto por una fina capa de polvo rojo. No había farolas. No había ruido. Solo la luna proyectaba un tenue resplandor sobre la fachada de un almacén abandonado cerca de los muelles, antaño utilizado para exportar madera a los países nórdicos, ahora olvidado, oxidado y silencioso. Según la memoria USB, uno de los contenedores vinculados a Andrew había salido del lugar menos de 20 minutos antes. Walter abrió el maletero. Dentro había una maleta con un escáner térmico, una linterna infrarroja y una pistola tranquilizante, todo preparado por Clara. No habían llamado a la policía, no podían confiar en nadie. Y si Andrew seguía vivo, cada minuto que pasaba lo acercaba al punto de no retorno. Dentro del almacén, una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Las paredes de hormigón presentaban profundos arañazos. Una gran parte del suelo de baldosas había sido levantada, dejando al descubierto placas de metal. Clara abrió una de las cajas marcadas como paneles compuestos de madera para aulas. Al abrirla, aparecieron compartimentos huecos, exactamente del tamaño de un adulto. Están traficando con seres humanos disfrazados de cargamentos de ayuda humanitaria, o de materiales para la construcción de escuelas, dijo en voz baja. Walter vio un cubo de basura metálico. Dentro había una pequeña chaqueta gris plateada, idéntica a la que Andrew llevaba el día de su desaparición. La manga estaba rota y manchada de sangre seca. Clara se giró hacia él. Uno de los contenedores acaba de ser retirado del sistema, código LX82R03. Coincide con el del archivo de Andrew.
Walter apretó los puños. ¿A dónde se fue? Por la carretera de la sierra, hacia el intercambiador de Nuevo Laredo. Luego, probablemente, cruzar la frontera. Subieron al coche de un salto, siguiendo la señal del GPS. El camino de montaña era irregular y completamente oscuro, cada curva parecía a punto de desembocar en caída libre. Los faros iluminaban troncos y extensiones de tierra desnuda. Ninguno de los dos habló, estaban completamente absortos. Clara aferró el volante, Walter escudriñó los datos del GPS mientras el coche se tambaleaba violentamente sobre un bache. La señal del contenedor estaba a solo 8 minutos, y entonces, ¡boom! Una fuerte explosión pinchó la rueda trasera. El vehículo derrapó. Clara giró el volante con todas sus fuerzas, la parte delantera del coche rozó el borde de un terraplén. Los airbags se desplegaron. El mundo se puso patas arriba. Walter se puso de pie tambaleándose, con la frente ensangrentada. Clara se había desmayado. La sacó del coche y la escondió tras un arbusto bajo al borde de la carretera. Se acercó otro vehículo. Una camioneta negra se dirigía hacia los muelles, sin luces ni sirena, solo el tenue haz de luz de una linterna que barría la hilera de contenedores como un depredador que acecha a su presa antes de despejar la zona. 3 hombres salieron, con abrigos oscuros y botas militares. Sus pasos eran lentos y deliberados, pero la amenaza era inconfundible. Uno de ellos blandió una linterna y barrió la zona, el haz de luz se movió y luego se detuvo. Su voz resonó con un marcado acento estadounidense, seco como el acero oxidado. No vas a correr a ningún lado ahora. Walter se paró frente al contenedor abierto, donde Andrew estaba acurrucado detrás de Clara. Respiró hondo. Este era el momento que había esperado tanto. No dijo nada mientras sacaba un pequeño cuchillo plegable de su manga, un regalo de supervivencia poco probable de un amigo entrenado en Israel. El hombre que encabezaba la lista dio un paso al frente, iluminando con su linterna el rostro de Walter. Walter entrecerró los ojos para protegerse de la luz y oyó una risa profunda y cruel. Vaya, vaya, el famoso padre de los periódicos, el que desenterró la tumba de su hijo porque no creía que estuviera muerto, se burló. Pero Walter permaneció impasible, con los ojos inyectados en sangre ardiendo de furia apenas contenida. Es cierto, dijo Walter con voz ronca y angustiada. Y seguiré cavando hasta encontrar a mi verdadero hijo. El hombre volvió a reír, pero no había alegría en ello. Sacó un chip infrarrojo de uso militar del bolsillo de su abrigo y se lo mostró a Walter. Nuestro amigo Hall no pensó que fueras tan tonto como para venir hasta Monterey, así que te metió esto en la maleta del hotel, dijo con desdén. En cuanto a nosotros, nos dijeron que nos encargáramos de cualquiera que se acercara a la línea de suministro. Dio un paso adelante con seguridad. Pero Andrew, ya no está del todo entero, si es que sigue vivo. Walter no esperó a oír más. Asestó un golpe rápido, hundiendo la hoja en el brazo del hombre. Este gritó y se desplomó, agarrándose la herida. Otros 2 cargaron con las armas en alto, pero Walter estaba listo. Se giró, agarró una linterna metálica como si fuera una porra improvisada y la descargó sobre el cuello del segundo hombre. El hombre se desplomó, tosiendo violentamente en el suelo polvoriento. Escondida tras un bidón de gasolina, Clara levantó su pistola tranquilizante y disparó. El dardo impactó al tercer hombre de lleno en el cuello, rugió, se tambaleó y se desplomó sin mayor resistencia. No había tiempo para detenerse. Clara corrió hacia el líder herido mientras Walter se arrodillaba para registrar sus bolsillos. Sus llaves. Las sacó de un tirón justo cuando Clara susurró, aún tenemos tiempo. Ese contenedor no cruzó la frontera. Seguí la señal del satélite, todavía está al oeste de Reynosa. Subieron a la camioneta negra, con el motor aún en marcha. Clara cerró las puertas con llave y se inclinó hacia adelante con voz apremiante. Interceptaremos el contenedor antes de que salga de México. Walter pisó a fondo el acelerador. Los neumáticos chirriaron en el camino de grava, levantando polvo rojo a su paso. En el retrovisor, su viejo coche ardía con furia, con las llamas danzando en charcos de aceite derramado. Agarrando el volante, los nudillos de Walter palidecieron. Mi hijo está encerrado en una caja de metal, gruñó, con la voz temblorosa de rabia. Lo están sacando de este país como si fuera una carga.
Y si es necesario, destrozaré el mundo entero para detenerlo. Aún no había amanecido cuando llegaron al Puerto Viejo, al este de Monterey. Un cielo gris plateado se cernía sobre sus cabezas, y el viento frío azotaba el parabrisas. Clara estaba sentada a su lado, con la computadora abierta y la mirada fija en un punto rojo parpadeante, el contenedor 5D-73. Estación de transferencia del puerto 6, murmuró. Lo conectarán a un tráiler en 20 minutos, si no llegamos antes. La estación de transferencia parecía una silenciosa catedral de acero, contenedores refrigerados apilados a 3 pisos de altura, enormes grúas balanceándose sin cesar. Sin señales, sin aduanas, sin policía, solo un mercado oscuro donde la oscuridad misma se convertía en vidas humanas. Clara abrió el portón trasero y sacó un teclado y una pistola eléctrica, mientras Walter se ponía un abrigo negro largo con una daga escondida en la manga. Interferiré sus señales durante 90 segundos, susurró Clara. Luego, nos apagaremos. Se deslizaron entre contenedores imponentes, cada callejón estrecho amenazaba con ser una emboscada. En el contenedor marcado con el número 5D-73, Clara atacó la esclusa. De repente, se encendieron los faros detrás de ellos. «Muévanse», gritó Walter. Se apartaron mientras las balas de goma no letales rebotaban en el metal. 3, jadeó Clara. 1 en la camioneta, 2 a pie. Walter desenvainó su espada y arrancó el último cable, forzando la apertura de las puertas del contenedor. Una ráfaga de aire gélido se extendió bajo el resplandor rojo de las luces intermitentes. Dentro, se apilaban docenas de neveras plateadas. La linterna infrarroja de Clara recorrió las filas. Esquina inferior izquierda, ordenó. Walter disparó su pistola eléctrica contra un guardia que emergió de entre 2 contenedores, tirándolo al suelo. En un rincón, encontró a Andrew, acurrucado, atado y temblando. «Papá», susurró el niño, con los ojos hinchados. Walter contuvo las lágrimas mientras abrazaba a Andrew. «Te tengo, hijo. Ahora estás a salvo». Pero el peligro no había terminado. Un hombre de negro apareció por detrás. Clara se giró, descargó su pistola eléctrica y la dejó caer. Se oyeron pasos por todas partes. «Por aquí», y gritó Walter, abriendo de una patada una escotilla de emergencia en el lateral del contenedor. Entraron corriendo, agachándose mientras los haces de luz de las linternas atravesaban la oscuridad. Un quad rugió. Walter clavó su daga en la rueda delantera. El vehículo volcó. Clara lanzó una granada aturdidora, una explosión cegadora paralizó a los guardias. Corrieron a toda velocidad, con los brazos de Andrew apretándose alrededor del cuello de Walter. Al final del estacionamiento, la camioneta que habían parado antes dio marcha atrás, bloqueando la salida. Clara abrió la puerta. Walter se subió a la caja, Clara se puso al volante. Los neumáticos chirriaron al pasar a toda velocidad entre los contenedores, de vuelta a la carretera. Tras ellos, los camiones de seguridad pasaban rugiendo. Clara zigzagueaba por los caminos de montaña, aferrándose a cada curva. Walter sujetaba a Andrew con un brazo y disparaba su pistola eléctrica contra sus perseguidores con el otro. En una curva resbaladiza, Clara viró bruscamente, 2 vehículos de la persecución chocaron metal contra metal, y una breve llama lamió sus fuselajes. Cuando el polvo se asentó, el caos de la noche había quedado muy atrás. A las 5:38 de la madrugada, en una habitación de un hospital privado en Monterey, las enfermeras acudieron rápidamente a la cama de Andrew. Su pulso era débil, pero activo. «Manténganlo caliente», ordenó el médico. «Pónganle una vía intravenosa inmediatamente». Walter se sentó junto a la cama, agarrando la mano de su hijo. Andrew parpadeó. «Papá», susurró. Las lágrimas corrían por las mejillas de Walter. Después de toda esta pérdida, esta persecución, este dolor inimaginable, sostenía a su hijo no en un cementerio, sino en sus brazos, vivo. 3 semanas después, Walter Morro compareció ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., acompañado de Clara. El costoso traje de su vida anterior había desaparecido. En su lugar, una camisa blanca arrugada y unos pantalones caqui descoloridos, con el cuello deshilachado como si acabara de salir de una tormenta. Su cabello estaba revuelto,
pero su mirada ardía con una ferocidad que expresaba el amor inquebrantable de cada padre y todas las injusticias que había jurado desmantelar. Clara se inclinó hacia el micrófono, prefiriendo no leer una declaración preparada. Presionó Enter en su portátil, y tras ella, la proyección cobró vida con datos de la memoria USB, mapas de las rutas de los contenedores, códigos de envío y grabaciones de vigilancia. Decenas de niños aturdidos aparecieron en la pantalla, con sus caritas pegadas al frío acero de los contenedores refrigerados. Verificamos que al menos 17 niños estaban siendo almacenados como carga, dijo Clara con voz tranquila pero firme. 11 de ellos fueron localizados y rescatados sanos y salvos, todos del mismo almacén de exportación en Monterrey. Cada palabra causó conmoción en la sala, gracias a la intervención del equipo de operaciones especiales de la Organización contra la Trata de Personas Child Steal, en cuanto extrajimos los datos. Surgió una imagen que mostraba a agentes de Child Shield asaltando el almacén. 2 días después del rescate de Andrew, sacaron a los niños delgados y temblorosos de contenedores de acero que se asfixiaban. Algunos estaban demasiado aturdidos para llorar. Clara continuó: también hemos confirmado que Horizon Academy y la organización benéfica Global Reach participaron directamente en el proceso de traslado de estudiantes, haciéndolo pasar por viajes escolares con respaldo legal federal. 3 sedes, en Colorado, Texas y California, han sido clausuradas. 27 miembros del personal han sido detenidos. 4 personas que huyeron al extranjero ahora son objeto de una notificación roja de Interpol. Detrás de Walter, la pantalla mostraba el rostro de Brenner, subdirector de la Academia Horizon. En su audiencia preliminar, el juez leyó el veredicto: complicidad en secuestro, conspiración para la trata de personas, destrucción de pruebas y asistencia al transporte ilegal de menores. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Luego llegó el entrenador Al, quien se había hecho pasar por mentor juvenil, pero fue condenado por atraer y vender niños con el pretexto de becas deportivas. Sentencia: 60 años de prisión federal. Finalmente, el director ejecutivo de Global Reach, un empresario otrora influyente, aclamado como el padre de la educación humanitaria, permaneció de pie con la cabeza gacha mientras se leía la sentencia: cerebro de una red internacional de tráfico de menores, cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado. Imágenes de ataúdes sellados aparecieron en la pantalla, 4 de ellos estaban vacíos. La verdad, como una cuchilla fría, destrozó cualquier excusa. Una semana después, Walter se negó a regresar a su empresa. Fundó entonces el proyecto Andrew, no como un homenaje, sino como una rebelión. Con autorización especial del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, la organización obtuvo autorización independiente para investigar instituciones educativas fraudulentas, supervisar las actividades federales de transporte y desarrollar un sistema nacional de seguimiento de estudiantes para todos los viajes escolares grupales en Estados Unidos. Todos los datos están encriptados de forma única y no pueden ser alterados por terceros. En la placa de bronce situada fuera de su sede en Boston, estaba grabada una sola línea: no permitiremos que ningún niño desaparezca en silencio. Andrew, el niño cuyo nombre había sido borrado hacía tiempo del registro de los vivos, aún se recuperaba. Su nuevo hogar se encontraba en el límite de un bosque de pinos cerca de la costa de Oregón. Cada mañana, se sentaba junto a la ventana, la luz del sol iluminaba su cabello enmarañado y proyectaba un suave brillo sobre sus ojos, que antes temblaban de miedo, ahora se llenaban de asombro y, poco a poco, de esperanza. Clara pasaba a menudo por allí, trayendo cajas de materiales de arte, a veces, otros niños rescatados. No hablaban mucho, pero cada vez que se cruzaban, sus miradas silenciosas lo decían todo: habíamos sobrevivido. Una tarde, Andrew le entregó a Walter un dibujo. Representaba a un niño de pie en un muelle, mirando al mar. A lo lejos, una figura borrosa, de espaldas, saludaba. En la esquina inferior, una letra torpe decía: todavía puedo verlo, el hombre que me sacó de la caja. Walter abrazó a su hijo. No pidió nada más. Simplemente fijó el dibujo en la pared, junto a fotos etiquetadas con los nombres de niños rescatados, almacenes expuestos y hombres finalmente llevados ante la justicia. El día que el proyecto Andrew recibió la autorización nacional oficial para operar, Walter invitó a las familias de los niños desaparecidos a la ceremonia inaugural. No hubo equipos de noticias ni cámaras, solo una iluminación tenue, personas tomadas de la mano y largos abrazos en silencio. Andrew estaba de pie junto a su padre, vestido con una camisa azul claro.
Una vez que todos estuvieron sentados, Walter acercó a su hijo, inclinó la cabeza y dijo con voz temblorosa pero segura. El nombre de mi hijo estuvo una vez grabado en una lápida, pero a partir de ahora, este momento quedará grabado para siempre en el corazón de cada niño que nunca ha escuchado su propio nombre. Andrew levantó la vista. El miedo que una vez nubló su mirada había dado paso a una nueva luz. Tomó con delicadeza el micrófono que le ofrecía su padre, y con voz clara y decidida, declaró: «Me llamo Andrew Jordan Morrow y sigo aquí». A su alrededor, algunos rompían a llorar, otros tomaban la mano de su vecino para compartir esa oleada de emoción. Walter soltó una risa suave, esa risa liberadora que solo surge cuando la carga que te oprime el pecho finalmente se disipa. Ese día no hubo titulares ni hashtags, pero todos los que presenciaron la escena se llevaron consigo la fuerza simple y poderosa de un padre que le da su nombre a su hijo, no inscrito en tinta ni tallado en piedra, sino dado con todo su corazón. No todos son multimillonarios, pero todos tienen a alguien a quien aman lo suficiente como para luchar, desafiar las reglas y escudriñar las sombras hasta traer a su hijo a casa. La historia de Walter no se trataba solo de un padre, nos recordó que a veces el instinto interior del amor es la verdad más poderosa. ¿Y tú, qué harías si algo te pareciera normal? ¿Seguirías ese instinto silencioso o confiarías en lo que te dicen? Comparte tu opinión en los comentarios, los leo todos y agradezco profundamente tu compromiso. Finalmente, ¿cómo te sientes estos días? Si estás pasando por algo difícil, espero que esta historia te haya dado un poco de ánimo. Recuerda, tómate una bebida caliente, deja la pantalla un momento y dale a tu corazón un merecido descanso.